En esta clase vamos a ver las listas. Y lo primero, yo creo que ya estamos en condiciones de entender por qué se dice que Python es un lenguaje poderoso. ¿Qué significa un lenguaje potente, un lenguaje poderoso? Significa que el lenguaje tiene funciones o tiene instrucciones que nos permiten hacer con facilidad tareas que son complejas o difíciles. Por ejemplo, Visual Basic es potente para crear interfaces de usuario. Casi todas las interfaces de usuario se hacen en Visual Basic. C++ es potente para desarrollar sistemas en grandes grupos de trabajo de manera coordinada. SQL es potente para recuperar información desde bases de datos relacionales. ¿Y en qué es potente entonces el Python? Bueno, lo que más se menciona es Data Analysis, Big Data Analytics, que es lo que hace Google, Yahoo, etc. En general, es potente en recuperar información desde la web. Esto porque la información en la web está almacenada principalmente en texto plano, texto ASCII también se llama, que no usa caracteres de control ni formato. Por ejemplo, veamos un documento del Word. Ese es un documento del Word y vemos que está lleno de signos raros, caracteres de control. Y este es un documento del Notepad, que está en texto plano. Texto plano no tiene caracteres de control. Y en Internet la información se guarda en formatos tales como HTML y XML, que son lenguajes de etiqueta, se guardan en texto plano, tal como lo que escribimos en Notepad. Y Python tiene instrucciones que permiten manipular de manera muy fácil los textos planos. Si tratan de hacer lo mismo en otro lenguaje, en Visual Basic, en C, en Pascal, es complicadísimo. Python está hecho todo en una misma. Las estructuras son todas como parte una de otra. Los strings y las listas son muy parecidos. Las listas y los archivos de texto plano también son parecidos. De hecho, un archivo, al ponerle open, se convierte casi en una lista. Y los diccionarios también son una extensión del concepto de lista. Por ejemplo, tenemos un string nombre Pedro Juan Diego con espacios. Con la instrucción split podemos convertirla en una lista, Pedro, Juan, Diego, con 3 elementos. Y un texto plano puede contener el string Pedro, Juan, Diego. Con strip, entonces, nosotros podemos convertir un string en una lista. Con open, nosotros podemos convertir un texto plano en una lista. Y teniendo la información en una lista, la podemos manipular, la podemos leer línea por línea con for, es decir, elemento por elemento. Un diccionario es una generalización del concepto de lista. Vamos a ver por qué. El problema fundamental siempre es buscar y encontrar algún elemento dentro de una estructura de datos. Esa estructura puede ser un string, puede ser una lista, puede ser un texto plano, etc. Por ejemplo, buscar la letra N en el string Pedro, Juan y Diego. Por ejemplo, buscar al elemento Juan en la lista que tiene los componentes Pedro, Juan y Diego. O por ejemplo, buscar la línea que contiene el string Pedro, Juan y Diego
dentro de un archivo de texto. Si se fijan, es todo el mismo problema. Tenemos que recuperar información. Buscar un elemento es una operación fundamental y muy usada para recuperar y manipular información. Para buscar y encontrar elementos debemos saber dos cosas. La primera es el valor que buscamos, que puede ser un número o puede ser un string. Y la segunda, encontrar dónde se ubica. Esta ubicación es lo que conocemos como clave, o sea, tenemos una clave y un valor. Para buscar nosotros tenemos una clave y recuperamos un valor. En la lista Pedro, Juan, Diego, ¿no es cierto? El valor Juan se ubica en la clave 1, porque parte de 0. Pedro en la clave 0, Diego en la clave 3. Si tenemos, por ejemplo, la lista nombres con Pedro, Juan y Diego, nombre sub 0 es Pedro, nombre sub 1 es Juan, nombre sub 2 es Diego. Así los ubicamos según el orden. Entonces en las listas la clave es siempre igual al número de orden en que se encuentra el elemento, partiendo, ¿no es cierto?, desde 0. La misma cosa en los strings. Esto es lo bonito de Python, que todo es similar, todo eso sigue un mismo modelo. String sigue el mismo modelo que lista, archivo de texto sigue el mismo modelo que lista, etc. Ahora, ¿qué es un diccionario? Un diccionario es una estructura de datos similar a una lista, pero con la diferencia de que la clave para ubicar un elemento no es el orden. En un diccionario no importa dónde esté ubicado, en qué orden esté ubicado un valor, porque cada valor tiene asociado dos partes, una clave y un valor. Cada valor tiene asociada su clave. Vamos a verlo acá un poco más claro con un ejemplo práctico. Un ejemplo de lista, tenemos la lista nombres, Pedro, Juan, Diego, ya nos parece conocida. Entonces nombres, sub 1 sería Juan. Y un ejemplo de diccionario, fíjense bien. Tenemos el diccionario cosas, esto se escribe con una llave en lugar de paréntesis cuadrados. Cosas tendríamos la clave dinero y el valor 2500. Tendríamos la clave distancia y el valor 800. Y tendríamos la clave alimentos con el valor 120. Clave valor. Es como una lista, pero en lugar de tener solamente el valor, lleva una clave asociada. Y eso le permite a que esté sin orden y se pueden hacer cosas mucho más fácilmente con esta estructura de datos. El ejemplo típico de aplicación. Tenemos miles de mensajes en un gran archivo de texto en los que aparecen los nombres de Pedro, de Juan y de Diego. Y lo que queremos hacer es un programa que cuente cuántas veces aparece Pedro, cuántas veces aparece Juan y cuántas aparece Diego. Yo programé muchos años en Visual Basic y en otros lenguajes, en Fortran, y les aseguro que programar este tipo de cosas es lo más complicado que hay en un lenguaje que no sea Python.
En Python, en cambio, las claves serían los nombres y los valores las veces que aparecen. Por ejemplo, aquí tenemos un resultado, ya vamos a ver cómo llegar a ese resultado. Tendríamos el valor Pedro, 860, etc. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace. Primero creo una lista vacía que se va a llamar dict mención igual dict paréntesis paréntesis. De esa forma se crea una lista vacía. Luego defino una lista de nombres, lista nombres igual Pedro, Pedro, Diego, Juan, Diego, Pedro. Enseguida hago un ciclo for nombre in lista de nombre, entonces cada vez voy leyendo cada uno de los nombres y lo voy almacenando en la variable nombre. Si nombre no se encuentra en dict mención, que es mi diccionario, entonces lo que hago es incorporarlo, dict mención subnombre, igual le doy el valor de 1. O sea, entro la nueva clave y queda con el valor de 1. Eso si el nombre no está repetido. Si el nombre ya se encuentra y está repetido, se hace la cláusula else y lo que hacemos es que dict mención subnombre es igual a dict mención subnombre más 1. O sea, lo voy contando cuántas veces se repite. El primer if es si no está repetido y le damos el valor de 1. Y los if que vienen después es cuando está repetido, va contando, va acumulando cuántas veces se repite. Y así sigue buscando a través de toda la lista hasta que termina con el último elemento que es Pedro. Y cuando termina, sale del ciclo e imprime el diccionario. El diccionario va a tener los nombres de Pedro, los nombres de Juan y de Diego, seguramente no en ese orden, que van a ser las 3 claves, y separado por 2 puntos las veces que se repiten. Vamos a hacer algo un poquito más complicado. En este otro programa inicializo dict frecuencias como un diccionario vacío, tal como la otra vez. Inicializo correos como una lista vacía. Lo que voy a hacer aquí es que tengo un gran archivo lleno de emails, el mismo que hemos estado usando en los ejemplos anteriores, y queremos saber todos los nombres de email que aparecen, todas las direcciones de email que aparecen y cuántas veces se repiten. O sea, cuántos mails han llegado de cada uno de los usuarios que nos han escrito. Lo primero que hago entonces es crear un diccionario vacío, una lista vacía y abrir el archivo, ¿no es cierto? Ahí tengo un error de tipeo porque nombre y después lo tengo name. Lo arreglé después. Bueno, hacemos el for. Buscamos todas las líneas que empiezan con from porque después de eso siempre va a venir una dirección de correo del remitente. Por eso tenemos esa línea que dice if not line start with from continue. Ya sabemos que esa es la forma en que se escogen. Cuando encontramos una línea que empieza con from, la dividimos con split y la transformamos en lista línea from. List línea from, perdón. Y me equivoqué en escribirlo en la flecha. Entonces, list línea from es una lista que va a ir almacenando cada uno de los correos. Append es la forma en que se agregan elementos a una lista. Entonces, correos append, list línea from sub 1. ¿Por qué sub 1? Porque sub 0 es from, sub 1 es la dirección de correo y así sucesivamente va guardando. Nos aprovechamos de que siempre después de un from viene el correo, entonces ya sabemos que va a ser sub 1. Y aquí guarda todos los correos, incluso los que se repiten.
En la lista correo entonces se irán guardando todos los correos, se están extrayendo del archivo mboxshorts.txt. Ahora revisamos cada elemento de la lista correo para colocarlo con sus frecuencias respectivas en el diccionario. Para eso usamos for acum in correos. Preguntamos si el email está repetido o no, tal como hicimos en el ejemplo anterior. Si no está repetido, lo agregamos al directorio y le damos el valor de 1, y si está repetido, le sumamos una unidad, al valor que tenía antes. Así vamos buscando cada una de las líneas y cuando terminamos de leer la lista, imprimimos el diccionario que se nos generó, que va a tener cada uno de los correos con la frecuencia con que se repiten. De este modo vamos a saber cuántas veces nos escribió cada una de las personas, cuántos mails hemos recibido a cada una de las personas que nos han escrito. Como les digo, programar cosas así con otros lenguajes es complicadísimo. Se tienen que hacer ciclos for anidados, un enredo tremendo. En cambio, con Python, que está diseñado para hacer este tipo de manipulaciones y búsquedas en archivos de texto plano, que es muy potente en cuanto al manejo de string, que permite transformar un string en una lista. Podemos hacer estas cosas con un código sumamente sencillo. Ahí tenemos el resultado. El programa yo lo escribí, lo ejecuté y ahí nos sale la lista con cada uno de los emails y después con 2 puntos las veces que se repite. Y ese es nuestro ejemplo. Tal vez al verlo por primera vez les parezca un poco complicado, pero es simplísimo comparado con la complicación que sería escribirlo en otro lenguaje. Este va a ser nuestro último ejemplo del curso. Luego tendremos una lección donde les voy a describir un poco cuáles son las expresiones regulares. Copien el programa, mejor descárguenlo porque como les dije, tenía un error de tipeo, donde en una parte dice nombre y en la otra dice name. Eso lo corregí yo y lo voy a dejar para descargar al costado de esta misma lección. Les recomiendo que lo copien, que lo ejecuten, que lo revisen línea por línea y si lo entienden, cuando lleguen a entenderlo ya prácticamente van a poder desenvolverse con casi cualquier problema que tengan en el lenguaje Python. Van a poder hacer archivos, van a poder almacenar información en archivos de texto, recuperar, etcétera, etcétera. Y lo que no sepan, ya a estas alturas van a estar en condiciones de poder averiguarlos por sí mismos, buscando los tutoriales, buscando la ayuda que está lleno. Cuando descargan Python, en el idle, hay una sección de ayuda completísima y estoy seguro que ya van a quedar en condiciones de hacer cualquier clase de programas. Nos vemos entonces con las expresiones regulares. Muchas gracias. Hasta luego.